¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este día número 5 en el que estaremos viendo el tema de pecado y virtudes. Un poco para ponerlo en contexto de los ejercicios espirituales, ¿no? Durante la primera semana, lo que se conoce en ejercicios espirituales como primera semana, son en sí 3, 4 semanas. En la primera semana se profundiza en el tema de pecado, en el tema de pecado, en el tema del pecado propio, en el pecado de los ángeles, el pecado de Adán y Eva, el pecado en el mundo, el pecado de los hombres, digamos, ¿no? Hombres y mujeres, seres humanos que están en el infierno, em, y un poco para meditar sobre, finalmente, nuestro pecado personal, ¿no? Luego se ve el tema de misericordia y, bueno, luego ya se pasa, digamos, ya a la segunda semana en la cual nos dedicamos un poco más a conocer a la persona de Cristo a través de las Escrituras, ¿no? La encarnación, la vida oculta de Cristo en la infancia y un poco sobre su vida pública. Em, entonces, en este contexto, ¿no? Lo que queremos hacer es, si bien no tocar toda la extensión de esos temas, porque además esa parte, si bien tiene mucho fruto dentro del retiro, tiene un carácter muy propio de un espacio de oración. Entonces no haría mucho sentido como que hacer estas meditaciones sin el componente de la vida de oración, ¿no? Entonces, como acá estamos más bien viendo temas para meditar y no tanto sobre los cuales seguro que se puede hacer oración, ¿no? Pero digamos, no en el contexto de orar de los ejercicios espirituales, estamos tocándolo de otra forma, ¿no? Y alineándolo un poco más bien al tema de principio fundamento en cuanto al tema del pecado, ¿no? Que es de lo que nos aleja de nuestro fin último, y de las virtudes que nos acerca a nuestro fin último, ¿no? Entonces, primero hablar de las fuentes de los pecados, ¿no? Comúnmente en la vida religiosa, dentro de la iglesia, ya desde hace mucho tiempo, se comenta, pues, o se entiende que para vivir verdaderamente una vida eh, cercana o ejemplar a imagen de nuestro Señor Jesucristo, esto implica, pues, la vivencia de la castidad, pobreza y obediencia, ¿no? Esto es un concepto, de hecho, que viene desde el tiempo monacal, digamos, desde las primeras órdenes monásticas, ¿no? Probablemente desde San Benito, ¿no? De la orden benedictina, o bueno, por esta época, ¿no? Entonces, en general, la postura de la iglesia es de que la mayoría de pecados, ¿no? Provienen en alguna medida de estos tres. Aquí hemos añadido uno más que de alguna forma también incluye San Ignacio. Y pues también veremos más adelante el tema eh, de los pecados capitales, ¿no? Que también es como una especie de fuente de pecados, ¿no? Entonces, el primer tema es la lujuria versus la castidad, ¿no? El tema de los placeres desordenados, ¿no? Entonces, la búsqueda, igual, ¿no? O sea, meditándolo desde el principio y fundamento, ¿no? La búsqueda de placeres desordenados, ¿no? Me lleva, pues, a una pérdida del objetivo, porque todo lo que vivo debe estar ordenado al objetivo que es salvar mi alma, ¿no? Salvar mi alma y dar mayor gloria a Dios. Em, en ese sentido, la castidad se vive alejándonos pues de estos placeres desordenados, ¿no? Carnales, en primer lugar, ¿no? Y con el objetivo de vivir todo bajo la ley de Dios, que es la ley de la caridad, la ley del amor, entendida bajo la enseñanza de Cristo y del magisterio de la Iglesia, ¿no? No es la ley del amor en cuanto a lo que podría entender cualquier persona sin, pues, tener un concepto de lo que Cristo enseña y de lo que la Iglesia enseña, ¿no? O sea, se entiende el amor en un contexto y de hecho se alcanza este entendimiento del amor bajo la ley natural, eh, bajo un ejercicio digamos, de lógica también, ¿no? De lógica comprendida desde la escuela de la lógica, digamos, de los pensadores antiguos, ¿no? De Aristóteles, etcétera, desde la filosofía y la teología, ¿no? Pero bueno, de alguna forma eso está resumido en el magisterio, la tradición y la doctrina de la Iglesia Católica. Entonces, bueno, esta es la primera fuente de pecado, la lujuria, ¿no? Entonces, para combatir el pecado, o sea, más allá de pecados específicos,
para combatir el pecado yo tengo que tener un espíritu vigilante para no caer en placeres desordenados, ¿no? Que me lleven a la lujuria en cuanto a aquello que es carnal, sobre todo. Aquí incluye tanto los actos físicos como también el pensamiento, ¿no? Los pensamientos impuros, los deseos impuros, las miradas impuras, eh, pero bueno, en relación a este tema en general. Otro tema relacionado al tema de los placeres desordenados es la pereza, ¿no? Cuando yo elijo demasiado la comodidad, caigo en pereza, ¿no? Y me alejo de la posibilidad de vivir una vida diligente que es propia del ejemplo de Cristo en la cruz. Ese tema, bueno, lo tocaremos en el siguiente. Punto 2, ¿no? La pobreza versus la avaricia y la acumulación desordenada de riquezas. Antes de pasar al punto 2, mencionar de que aquí estamos hablando de placeres desordenados. No es que el placer en sí mismo sea malo, no, no es que el placer en sí mismo sea pecado, sino que hay una forma desordenada de usar los bienes, ¿no? O de interactuar con las personas, como veíamos en el principio y fundamento, que me lleva pues a tener una vida de placeres desordenados, ¿no? Entonces hay una vida también de placer ordenado, y que es buena, y que es justa, y es provechosa para el ser humano, y nos acerca al cielo, y da mayor gloria a Dios también, ¿no? Por ejemplo, las relaciones conyugales dentro del matrimonio, ¿no? Evidentemente dan pues mayor gloria a Dios, ¿no? Cumplen con todos los fines del matrimonio, ¿no? Son relaciones libres, totales, fieles y fecundas. Entonces, no hay ningún problema en esa forma de placer, ¿no? Es más bien, de alguna forma, pues verdaderamente da mayor gloria a Dios, ¿no? Contribuye con la unidad de los esposos, etcétera. Bueno, y ahora sí, pasando al tema de la pobreza versus la avaricia o acumulación desordenada de riquezas, ¿no? Eso también implica, sobre todo lo que estamos discerniendo aquí es dónde está puesto nuestro corazón, ¿no? Donde está puesto tu corazón, está puesto tu tesoro, o donde está tu tesoro, está puesto tu corazón, ¿no? Entonces, si nuestro corazón está puesto en los placeres, estamos perdiendo el objetivo, porque el objetivo es la salvación, retornar a Dios, vivir para mayor gloria de Dios. Si nuestro corazón está puesto en las riquezas o en los bienes físicos o también inmateriales, porque por ejemplo podría ser una riqueza de conocimiento, em, una riqueza en la acumulación de amigos, ¿no? Entonces podrían ser otro tipo de bienes también, pero en general está lejos, o sea, el bien se convierte en el fin y dejamos de tener como fin, pues, la salvación del alma, ¿no? Entonces, la pobreza se vive, pues, en la medida en la que también estamos desprendidos de estas riquezas, ¿no? Ya más adelante tocaremos en profundidad este tema, pero de hecho, la pobreza se vive sobre todo en un corazón desprendido, ¿no? No implica necesariamente una pobreza física, ¿no? De hecho, San Ignacio propone pues que pidamos la pobreza física para asemejarnos de forma más perfecta a nuestro Señor Jesucristo, pero no a todos nos será dada. Y tiene un sentido y tiene una utilidad. También por ejemplo, reyes, ¿no? Si no me equivoco, San Luis de Francia, no me acuerdo qué número de San Luis, pero, o sea, qué número de Luis, número algo es, ¿no? Pero San Luis de Francia, como rey, era rico, ¿no? Y sin embargo es santo, porque vivió una vida de virtud heroica. Entonces, la acumulación desordenada de riquezas se vive en la medida en la que nuestro corazón está puesto en las cosas y nos olvidamos también del otro, de los pobres, de la necesidad de los demás. La obediencia versus libertinaje y acumulación desordenada de poder, ¿no? Entendemos aquí sobre todo el sentido de hacer siempre lo que queremos, ¿no? O sea, y no solo en nuestra vida, sino a veces influyendo sobre la vida de los demás, ¿no? Como que generando una especie de esclavitud de los demás, de coerción emocional, que incluso se vive, pues, por ejemplo, cuando le dices a alguien que si es que no hace X cosa, entonces te vas a molestar con él, ¿no? Eso es una forma de chantaje emocional, ¿no? Que nos aleja pues de la vivencia de la obediencia, ¿no? Y de asumir pues también de que todos tienen una forma de libertad, y somos también pues obedientes a Dios, viendo cómo se desarrolla la libertad de cada uno, ¿no? Eso no quiere decir que dejamos de enseñar la verdad, ¿no? La verdad que nos viene de Cristo,
pero pues no podemos obligar a la gente a actuar de una u otra forma. Entonces, esta acumulación desordenada de poder, una vez más, ¿no? Está cuando ponemos el corazón en la posibilidad de siempre tener el control nosotros, cosa que no existe tampoco, porque no tenemos control absoluto sobre todas las realidades, ¿no? Es evidente. Si no, podríamos, pues, elegir sobre diferentes cosas y hacer lo que queramos siempre, pero no se puede, ¿no? Sobre todo ya en temas, digamos, de salud, de realidades de repente sobre, no sé, ¿no? Desastres naturales, etcétera, ¿no? Entonces no tenemos total control. Y esta obediencia se vive, pues, en primer lugar de cara a Dios, ¿no? La obediencia a los mandamientos, a la ley divina, y también, pues, frente al orden natural, la jerarquía natural del espacio en que vivimos, ¿no? Por ejemplo, en la familia, ¿no? De hijos a padres, en la sociedad también, en la medida en la que es diseñada de forma adecuada, ¿no? En cuanto a los ciudadanos frente al Estado. Pero aquí sí hay unos matices importantes que habría que entender y profundizar más, porque de hecho no es que el Estado tampoco pueda hacer lo que quiera, así como los padres tampoco pueden hacer lo que quieren, ¿no? Los padres y el Estado tienen un deber paternal, maternal, de amor frente a aquellos que están debajo de ellos jerárquicamente, que serían los ciudadanos o, o los hijos, ¿no? Entonces ahí también seguir la obediencia adecuadamente, siempre buscando pues la mayor gloria de Dios. No se trata de que si mis padres me dicen asaltemos un banco, yo les diga amén, ¿no? No, sí, así no funciona. O sea, es una obediencia en donde prima la ley divina y luego pues el orden humano. Y el último punto que nos propone San Ignacio, que de hecho no forma parte de los votos monásticos, explícitamente, porque de hecho de alguna forma está en medio de esto, sobre todo en la obediencia, implica humildad, pero San Ignacio prefiere poner la humildad de forma clara porque es la fuente, ¿no? Y es esta humildad contra la soberbia y el olvido del amor del otro, ¿no? Al final, en realidad, todas las, ¿no? El placer razonado, las riquezas desordenadas, el poder desordenado, implica, pues, una soberbia, ¿no? Un amor propio, un ponerme a mí por encima de los demás, una falta de deseo de equidad y justicia en el mundo, pues implica por naturaleza un olvido del amor al otro, ¿no? En primer lugar a Dios y en segundo lugar a la humanidad, ¿no? De hecho, por eso es que probablemente la mayoría de nosotros no vivimos una vida tan mortificada, tan entregada, porque no somos tan conscientes, tan humildemente conscientes, tanto de los demás, como de hecho, o sea, como los demás que están a nuestro alrededor, y también de los demás que sufren, por ejemplo, por el pecado, ¿no? Las almas del purgatorio, las personas en el mundo hoy que viven una vida de pecado y que necesitan, pues, particularmente de nuestras oraciones, de nuestras mortificaciones, ¿no? De una vida heroica de virtud para poder suplir con gracia sus dificultades, ¿no? O sea, esta es una forma, una dinámica de vida, una visión distinta también, ¿no? En ese sentido. Luego, hablando de los pecados capitales, ¿no? Primero, bueno, listarlos, ¿no? Son la castidad, no, perdón, estos son las virtudes. Los pecados capitales son lujuria, gula, soberbia, pereza, ira, avaricia y envidia, ¿no? Si se dan cuenta, de hecho, aquí hay algunos de los que están en la fuente de los pecados, ¿no? Y quiero que vayamos viendo también estas similitudes que hay, porque lo que buscamos sacar aquí de este video es que entendamos la raíz del pecado, ¿no? Para el discernimiento también de nuestros propios pecados, pero sobre todo para enfrentar la raíz, porque la raíz es lo más importante, ¿no? O sea, puedo dejar de mentir y eso es bueno, pero tengo que entender qué hay detrás de eso, ¿no? ¿Qué es lo que me hace mentir, ¿no? Probablemente sea el deseo de que la gente me ame. Entonces eso es vanagloria, ¿no? Honor, es falta de humildad. Entonces entender un poco esta dinámica de cómo funcionan los pecados, ¿no? Entonces aquí también están pues mencionados algunos, si es que no todos los de la parte anterior, ¿no? Está la lujuria contra la castidad, la soberbia contra la humildad, eh, la avaricia, ¿no? Contra la generosidad o la pobreza o la caridad. Y bueno, la que no está de forma explícita es la obediencia
pero que bueno, de alguna forma también, como comentábamos antes, lo podemos encontrar en el tema de la soberbia, ¿no? O esta acumulación de poder. Entonces, la forma, pues, concreta de combatir estos 7 pecados capitales es viviendo las 7 virtudes. Estas 7 virtudes, de hecho, entiendo que no se llaman 7 virtudes capitales, pero son las 7 virtudes que conocemos como que son fuente de combate para los pecados capitales. Eh, Considerando de que aquí están mencionados algunos de las virtudes del punto anterior, consideraría pues de que hay mayor importancia en concentrarnos en las virtudes que pusimos antes, ¿no? Aquí hablando de castidad, habría que hablar de la pureza en realidad, ¿no? Normalmente hablamos de castidad y entendemos la castidad sobre todo relacionada al tema de, digamos, del cuerpo, ¿no? Y de la vida ordenada en la sexualidad. Pero la pureza incluye la castidad y va más profundamente, ¿no? O sea, llega al punto de la pureza de intención y de la pureza del corazón, entonces a este deseo constante de solo hacer aquello que Dios quiere, ¿no? Entonces ya no solo se trata de un orden sexual, de un orden en mi sexualidad, sino además de un orden de vida, ¿no? En frente a vivir aquello que es más puro, que es la pura vida de Cristo, ¿no? Entonces, bueno, eso sobre la castidad, la templanza, en cuanto a la moderación, el autocontrol, ¿no? También nos ayuda a vivir la castidad, por ejemplo, ¿no? Pero esta es esta capacidad de tener verdadero dominio sobre mi voluntad y sobre mi vida, ¿no? Así mis deseos no dictaminan mi vida, sino mi voluntad por encima de mis deseos, en orden al objetivo al que quiero alcanzar, que es la salvación de mi alma. Bueno, la humildad ya lo vimos, la diligencia, que está muy relacionada con la caridad. ¿No? Eh, Habla sobre el esfuerzo en cuanto al amor, ¿no? Porque la pereza es lo contrario, pues, no de forma explícita, pero es contraria al amor, ¿no? La pereza implica, pues, elegirme a mí, elegir mis comodidades, ser egoísta. La diligencia, en cambio, implica elegir al otro, amar a Dios, estar en movimiento, dedicarme a ciertas realidades importantes de mi vida. Aquí también pues está esta recomendación de hacer un horario, ¿no? De hacer un horario y elegir eh, ser fiel a este horario, ¿no? O sea, esto también es un ejercicio de obediencia, ¿no? Ser obediente a mi horario es renunciar a mí mismo, porque así cuando yo dije, ah, no, a esta hora voy a leer, voy a hacer oración, por ejemplo, y yo quiero, no sé, ¿no? Jugar algo en internet con mis amigos o conversar con alguien, renuncio a lo que quiero y hago lo que debo hacer, ¿no? Lo que me comprometí a hacer, además. Entonces es un ejercicio también de justicia. La paciencia contra la ira, ¿no? Es una moderación, una templanza también, pero ya en cuanto a nuestras emociones, ¿no? Más que en cuanto a nuestras emociones, a nuestras reacciones, ¿no? Tampoco vamos a entrar mucho en ese tema, pero de hecho las emociones no son controlables, ¿no? Por ejemplo, si alguien viene y me asusta, es probable que yo me asuste y de repente reaccione, o sea, quiera reaccionar violentamente, ¿no? O algo así. Entonces, yo no puedo controlar mi emoción en cuanto a esta reacción inmediata, pero sí puedo controlar mi reacción posterior, que se convierte en sentimiento, ¿no? Entonces, entonces sí, ¿no? O sea, puedo sentir enojo, fastidio por la actitud de alguien, pero después decidir por encima de lo que siento, reaccionar no de acuerdo a como yo creo que debería ser tratada esa persona, sino como Dios trataría a esa persona, porque Dios nos ha dicho, ¿no? Ámense los unos a los otros como yo os he amado, o sea que deberíamos amar como Dios ama, ¿no? Entonces de ahí viene pues este sentido. Eh, bueno, la avaricia ya la tocamos, ¿no? El sentido de la generosidad en el compartir de los bienes, que también está relacionado con la pobreza y la caridad. Y la caridad dentro de lo que sería la envidia, ¿no? O sea, ser agradecido por lo que tenemos nosotros y también ser agradecido por lo que tienen los demás, ¿no? Porque si somos una familia verdaderamente, o sea, una familia humana, lo que tiene el otro también es complacencia para mí, ¿no? Ahora, acá hay pues un sentido
Sí hay deseos ordenados, ¿no? En cuanto, por ejemplo, no sé, ¿no? Alguien, por ejemplo, ¿no? Mm, Alguien ya tuvo un hijo, ¿no? Y yo estoy dentro de un matrimonio y todavía no hemos tenido hijos. Ah, me gustaría tener un hijo como lo tiene mis amigos, ¿no? De la familia X. Eso es un deseo normal, ¿no? No hay o sea, es un deseo de amor que no genera, pues, una especie de odio o fastidio o negligencia frente a los demás, ¿no? Eso es un deseo ordenado. Pero en cambio, la envidia sobre todo se da en la medida en la que me siento triste por la fortuna del otro, ¿no? Y aparte, muchas veces viene acompañado de una especie de deseo de mal, ¿no? Como que me frustra y me fastidia de que a ti te vaya bien y a mí no, ¿no? Eso ya es un deseo desordenado y pecaminoso. Bueno, la otra fuente de los pecados son los 10 mandamientos. No vamos a profundizar demasiado en ellos. Si quieren profundizar en profundidad verdadera sobre los mandamientos, yo les recomiendo leer la parte que habla de los mandamientos del catecismo, ¿no? Son muchos y no vamos a profundizar demasiado en ellos, sino va a salir demasiado largo este video. Eh, Solo mencionar algunos criterios importantes, ¿no? En primer lugar, eh, que en el orden en el que están, también están en orden de importancia, ¿no? Aunque no nos hayamos dado cuenta. El primero, pues, de amar a Dios sobre todas las cosas, que de alguna forma, de hecho, incluye todo lo demás, ¿no? Porque si amamos a Dios sobre todas las cosas, también respetamos los demás mandamientos. Pero aquí estamos hablando sobre todo de dar honor a Dios, de cuidar su nombre, lo sagrado, de cuidar, de cuidar su esencia, ¿no? O sea, de no permitir que la gente hable mal de Dios y de nosotros no hablar mal de Dios, ni desconfiar de, ¿no? El punto dos, no tomarás en falso el nombre de tu Señor. Aquí ya estamos hablando sobre todo de jurar, ¿no? De jurar en falso, sobre todo, porque hay situaciones en las cuales uno podría jurar, por ejemplo, en un juzgado, ¿no? Cuando uno pone la mano sobre la Biblia y juramenta sobre la Biblia, juramenta en el nombre de Dios, ¿no? Entonces, dar falso testimonio en una situación así es un pecado gravísimo, ¿no? Eh, y bueno, en general, la defensa del nombre de Dios, ¿no? La santificación de las fiestas en cuanto a la asistencia a la Santa Misa, ¿no? Por lo menos en fiestas de guardar, que son fiestas particulares de la iglesia y los domingos. Y además, puedes acercarnos a santificar idealmente todos los días, ¿no? O sea, vivir la fiesta de la Santa Misa diariamente si nos es posible. Honrar al Padre, a nuestro Padre y a nuestra Madre, eh, también esta jerarquía, ¿no? Propia del orden natural, del diseño, de cómo nacemos nosotros y cómo nace la familia, ¿no? La defensa de la familia. Punto 5, la defensa de la vida desde la concepción, no matar, pues no caer evidentemente en asesinatos, no caer en guerra, no matar, aquí también hace una alusión nuestro Señor Jesucristo en el Sermón de la Montaña al tema de matar con la lengua, ¿no? O sea, a destruir o maltratar al otro, digamos, emocional, psicológicamente, verbalmente, ¿no? No cometer adulterio, ¿no? Esto es sobre todo dentro del espacio, pues, del matrimonio, y en general, pues, vivir una vida de fidelidad, ¿no? De fidelidad dentro del matrimonio, pero también en general frente a las diferentes realidades que vivo, ¿no? Fidelidad en familia, fidelidad, pues, en el orden de lo que es justo en el trabajo, en la sociedad, etcétera. No robar, ¿no? Esto también, pues, de una forma respeta el derecho de la propiedad privada, ¿no? Porque hay un orden justo en cuanto a que aquellos que se esfuerzan consiguen bienes propios y también están llamados a compartirlos, pues, en medida alguna con aquellos que tienen dificultad para alcanzarlos. No hará falta testimonio ni mentirás, ¿no? Bueno, eso queda bastante claro en sí mismo, ¿no? Pero sobre todo tener esta conciencia de vivir una vida de verdad, ¿no? Y la verdad es Cristo, y, y no temer, pues, hablar claro de Él, no jamás escondernos, oye, ¿tú eres católico? Ah, no, a ver, no, o sea, sí soy católico, ¿no? Como si fuera un pecado eso. Pecado más bien es, pues, decir que no lo soy cuando lo soy, ¿no? Decir que hay una vida de otra forma en la cual realmente vivo, ¿no? Eso no quiere decir que somos perfectos, pues, no queda claro tampoco. Pero bueno, nuestra santidad reside en Dios. Punto 9, no consentirás pensamientos ni deseos impuros, esto lo vimos antes, ¿no? Eh, bueno, en verdad queda bastante claro en sí mismo, ¿no? O sea, cuidar el pensamiento, porque el pensamiento, ¿no? El mandamiento 9 lleva al mandamiento 6 de alguna forma, ¿no?
Entonces, sino cuidar los pensamientos, los deseos, en cuanto a la castidad, pero también en general en la pureza de intención de hacer la voluntad de Dios. Y punto 10, no codiciar los bienes del prójimo, ¿no? No tener envidia ni desear los bienes del prójimo y respetar, pues en ese sentido también va en línea con ese tema de no robarás, ¿no? Es como que el deseo de codiciar, el deseo de codiciar los bienes del otro y luego el robo, ¿no? Entonces, por eso es que los últimos mandamientos hablan sobre todo del tema del deseo, porque el acto es peor, es más grave que el deseo, ¿no? No quiere decir que el deseo no sea grave, sino que el deseo es el punto de donde parte. En la medida en la que controlemos los deseos, los pensamientos, que estemos vigilantes sobre estas realidades, tendremos, pues, podremos alcanzar de mejor forma una mayor vida de virtud, ¿no? Luego las virtudes, ya estamos entrando los últimos tres slides sobre el tema de virtudes, y vamos a también revisar el tema de los dones del Espíritu Santo y los frutos del Espíritu Santo. Entonces, bueno, las virtudes son muchas en realidad, ¿no? Pero de manera particular vamos a concentrarnos en las virtudes cardinales y teologales, que son como que la fuente de todas las demás virtudes, ¿no? La puntualidad, por ejemplo, es una virtud, y sin embargo no está explícitamente aquí, pero forma parte, pues, de las virtudes teologales y cardinales. Entonces, las teologales son tres, ¿no? La caridad, la fe y la esperanza. Son teologales porque nos ayudan a vivir una vida de cara a Dios, en relación con Dios, en intimidad con Dios, ¿no? La caridad es pues el amor, ¿no? Es la vida en el orden de Dios en realidad, ¿no? Incluye de alguna forma todo, ¿no? Incluye pues la bondad, la mansedumbre, la ternura, el cariño, la asertividad también para hablar claro cuando necesitamos hablar claro, todo en realidad, ¿no? El deseo de enseñanza, etc. La fe, ¿no? Que implica pues el conocimiento de Dios, entonces también nos viene por medio de la formación, ¿no? Esto es importante, ¿no? La formación en las realidades de la iglesia, en la enseñanza de Cristo, y la fe en Dios, ¿no? Que implica pues confianza en Él, ¿no? Y sobre todo la fe es una realidad que se vive hoy, digamos, ¿no? La esperanza, en cambio, es una realidad que se vive en la esperanza última, que quiere decir la salvación, ¿no? Que de alguna forma implica pues también de que si viviéramos una vida sumamente oscura, que hay personas que de hecho, o sea, por lamentables realidades de la libertad humana, viven una vida bastante oscura, ¿no? Llena de maldad humana alrededor suyo. Nuestra esperanza última es el cielo, ¿no? Entonces, no importa cuánto suframos en la tierra, siempre podremos alcanzar la felicidad en el cielo, ¿no? Pues esta esperanza también en lo natural, en el orden futuro de las cosas de mediano plazo, digamos, ¿no? Como si pasamos por un momento de cruz, pues también nuestra esperanza está en Cristo, en el bien final futuro, pero también en que Dios finalmente tiene control de todas las cosas, ¿no? Entonces un abandono en Él, una confianza en Él, eh, bueno, en esta dimensión de un abandono en la divina providencia, ¿no? En que Dios siempre provee realidades que son de provecho y por amor a los seres humanos, ¿no? Si Dios lo permite, también está dentro de su providencia, a pesar de que no sea explícita, ¿no? Dios no desea el mal de los hombres, pero Dios, que respeta la libertad de los hombres que eligen hacer el mal, saca de este mal provecho para aquellos que desean vivir en justicia frente a él, ¿no? Eso sobre las tres virtudes teologales, ¿no? Las cuatro virtudes cardinales son prudencia, justicia, fortaleza y templanza, ¿no? La prudencia, pues, que es una virtud muy importante en el discernimiento también, ¿no? Para discernir, pues, qué es lo que toca hacer en cada momento y en qué medida, sobre todo en qué medida, ¿no? Así, pues, hacer 30 días de ayuno, de ayuno intenso, de repente no es muy sano, no es imprudente. Em, Tampoco de repente hay tanta prudencia, pues, en dormir, no sé, 12 horas al día, ¿no? Entonces, es una virtud que nos ayuda a medir en qué medida las realidades que son buenas siguen siendo buenas, ¿no? Entonces, nos ayuda mucho a discernir, nos ayuda mucho en este tanto cuanto, ¿no? En esa medida de qué tanto utilizo o interactúo con esto para poder alcanzar el bien al cual me ha destinado el Señor, que es el bien de la salvación.
La justicia, ¿no? Que es aquello que debemos a todos, es el cumplimiento de nuestros compromisos, de nuestras promesas, de nuestros votos, y se vive sobre todo en la dimensión también de la caridad. ¿No? La justicia de alguna forma está incluida en la caridad. ¿No? Por eso es que está en estas virtudes cardinales que son subordinadas. Pero sí, claro, o sea, es como una dimensión humana, ¿no? De un entendimiento humano de aquello que es justo, ¿no? De darle al otro lo que merece frente a su dignidad, ¿no? Lo que necesita, y cuidar, pues, de forma mutua de todos, ¿no? Ojo que la justicia, y eso sí creo que es importante mencionar, ¿no? No es una especie de igualitarismo, ¿no? La justicia no implica, pues, de que todos tengan todo en la medida en la misma medida, ¿no? Porque alcanzar eso es improbable, es casi imposible, y probablemente muchas veces sería injusto, porque las realidades se alcanzan por justicia, se alcanzan en la medida del esfuerzo, ¿no? Así nosotros, no porque todos los demás sean buenos menos yo llego al cielo, ¿no? O sea, el mérito es personal, ¿no? Entonces, la justicia implica también, pues, una equidad en el mérito, ¿no? Entonces, o sea, cuando alguien hable cayendo en falacias, ¿no? En verdades a medias, sobre que la justicia implica un igualitarismo, eso es mentira, ¿ya? La verdad implica, pues, de que la justicia también hay un mérito, ¿no? Por eso la justicia también se modera con la misericordia, ¿no? Por eso es que hablamos de que Dios es verdadera misericordia y verdadera justicia, ¿no? Entonces o sea, hay un mérito, pero por ejemplo, si veo a alguien pobre en la calle, no voy a decir, no tuviste mérito, o sea, eso no sería una actitud cristiana, ¿no? Más bien una actitud de ayuda, contemplando que en el pobre particularmente está Cristo. La fortaleza, pues, que implica sobre todo la fuerza para perseverar hasta el final en el objetivo al cual nos hemos trazado, que es la salvación del alma, y todos los demás objetivos que son secundarios y que están alineados a este objetivo principal, ¿no? Sobre todo dentro de nuestra forma de vida, estado de vida, lugar de vida, oficio. Y finalmente la templanza, que ya, bueno, ya hemos mencionado antes, que está en el orden de las cosas, ¿no? Una vez más, contemplar de que está mencionada nuevamente aquí, igual que la caridad. Los dones del Espíritu Santo, ya estamos terminando este video, seguramente va a salir muy largo. Los dones del Espíritu Santo, igual mencionarlos, porque estamos hablando aquí de todas las realidades necesarias y que podemos sacar provecho para poder vivir una vida de virtud heroica, ¿no? Alcanzar lo que queremos alcanzar, ¿no? Normalmente tenemos esa pregunta, ¿no? ¿Cómo alcanzo? O sea, ¿cómo ser santo, ¿no? ¿Cómo hago para vivir esta vida de santidad? Porque cuando veo, no sé, pues, ¿no? A San Ignacio de Loyola, a San Francisco de Asís, digo como que eso es imposible. Entonces se va por tramos, ¿no? Pero es bueno tener como que la perspectiva de todo para decir, ya, mira, como mi pecado principal está, ¿no? Aquí hay que discernir la raíz del pecado también. Entonces, mi pecado principal, por ejemplo, está creo que en el deseo de ser honrado, porque cuando no soy honrado siento que no me aman, y entonces tengo una especie de fijación con que la gente, con caerle bien a la gente. Entonces comienzo a profundizar en ese tema y pues busco, ¿no? La gracia, pero también las realidades formativas que me ayudarán a comprender mejor esto y a tomar una decisión voluntaria sobre esta realidad, no es renunciar a esta forma de vanagloria desordenada, ¿no? Entonces, bueno, ya, los dones del Espíritu Santo, en primer lugar, la ciencia, ¿no? Que nos ayuda sobre todo a conocer o sea, está relacionada al conocimiento de la creación de Dios, ¿no? Em, Al conocimiento práctico, a comprender el valor de las realidades que Dios ha creado, y también pues suscita amor de alguna forma en la medida en la que comprendemos mejor el orden de las cosas. Es como un asombro de alguna forma también, ¿no? En el cual comprendemos mejor el orden de lo que Dios ha creado, pero también nos asombramos con ello, ¿no? Como el orden de las cosas también nos habla del orden de Dios, ¿no? La sabiduría, en la cual hablamos sobre todo del tema de este juzgar, ¿no? También pues muy relacionada al discernimiento, ¿no? A un sabio discernimiento. La relacionamos también con la filosofía, ¿no? Con el comprender, el saber
digamos, del orden fundamental de las cosas, ¿no? Ya no, por ejemplo, de la técnica, ¿no? En cuanto a cómo es que se alcanza algo, o de las realidades que hablan, por ejemplo, otras ciencias, ¿no? Como la botánica, la anatomía, ¿no? Son formas de conocimiento. En cambio, aquí hablamos sobre el conocimiento del sentido, sobre todo, ¿no? Del sentido de las cosas, ¿no? Por eso es que nos ayuda a juzgar las realidades, ¿no? Entonces, es una realidad iluminada por la gracia de Dios que nos permite comprender mejor las realidades del mundo. El don de consejo, eh, que pues también está muy relacionado al don de sabiduría, porque para hacer un consejo, pues tendrías que tener una sabiduría propia, ¿no? Entonces actúa pues sobre todo en los momentos en los cuales alguien necesita de una palabra de ayuda, de una conciencia, ¿no? Nos ayuda pues sobre todo a obrar el bien de Dios, ¿no? Entonces es un consejo para el otro, pero también es alguna forma de discernimiento particular que cuando necesitamos dar una palabra, ya sea vocal o escrita, ¿no? Alguna forma de comunicación, Dios nos inspira para poder darla en base a lo que Él desea para nosotros o para los demás. La fortaleza, que bueno, en realidad ya la vimos una vez más, no está otra vez mencionada, ¿no? Que pues nos ayuda a sobrellevar las dificultades de la vida, a resistir las tentaciones, ¿no? Sobre todo resistir las tentaciones, porque resistir la tentación implica fortaleza, implica una muerte a mí mismo, implica también humildad, ¿no? Aquí estamos hablando sobre todo de realidades que se viven en la dinámica de la gracia, ¿no? O sea, no son realidades que solo alcanzo por un ejercicio voluntario, sino también que es un don explícito de Dios, ¿no? Que se alcanza, ¿no? O sea, que no hay que ser, pues, el elegido para poder alcanzarlo, sino que lo alcanzamos por medio de una vida de gracia. La piedad, pues, que de hecho no lo hemos mencionado a lo largo de todo este camino, pero es fundamental, ¿no? La vida de piedad nos ayuda a tener intimidad con nuestro Señor. Y de Dios provienen todos los bienes. Entonces necesitamos tener pues una verdadera vida de piedad, ¿no? Una vida de oración, una vida litúrgica, ¿no? La asistencia a la Santa Misa, estar en gracia, estar confesados, confesarnos regularmente. Es un don que nos ayuda a tener este gusto por mantenernos cercanos a Dios. Y nos abre pues a la ternura de Dios y como estamos más llenos del amor de Dios, también entregamos más amor de Dios a los demás. El temor de Dios, que no es tanto un miedo, ¿no? Como bien dice aquí, sino más bien una especie de santo y sagrado respeto, ¿no? O sea, como una contemplación de Dios como una divinidad real, ¿no? Entonces, cuando yo contemplo a Dios como Dios, genera en mi corazón un respeto por lo sagrado, ¿no? Por la reverencia que merece. Entonces, sí, no implica pues tener este espíritu maduro, que nos lleva a sopesar nuestros pecados en la distancia que hay entre Dios y la pobreza y pequeñez de mi amor, pero también nos confiamos en su misericordia, ¿no? Es un temor así, o sea, como una suave esclavitud, ¿no? Como una suave servidumbre ante Dios. Y el entendimiento es una gracia que nos ayuda a comprender, sobre todo, la palabra de Dios, ¿no? Pero en general a entender las verdades que Él nos enseña y en los momentos en los cuales Dios nos habla, ¿no? El entendimiento nos ayuda a estar vigilantes a lo que Dios nos quiere hablar en diferentes realidades del mundo, en diferentes momentos, ¿no? Sobre todo en la Santa Misa, por eso es que acá hablamos de la palabra de Dios, pero también a veces Dios nos quiere hablar de otras realidades, o sea, a través de lo que me dice un amigo, que justo yo estaba pensando, Señor, sí, ¿cómo puedo solucionar tal cosa? Y llega alguien y me da, y a través de su don de consejo, me dice algo y yo entiendo, por el don de entendimiento, lo que Dios me quería decir a través de él, ¿no? Entonces, me permite también estar vigilante. Sobre todo esto va para aquellos de nosotros que decimos como que, Señor, nunca me hablas, ¿no? Ya, bueno, es porque a veces Dios, o sea, de hecho Dios siempre nos habla, pero muchas veces lo que nos falta es entendimiento. Y ahora sí, ya para terminar, los frutos del Espíritu Santo, ¿no? En los frutos del Espíritu Santo vemos en gran medida cómo debe ser un santo, ¿no? Y no son realidades tan complejas de alcanzar, solo que estas realidades se viven de forma heroica, ¿no? Entonces comenzamos con la modestia, ¿no? La modestia que está relacionada con el huir del escándalo, o sea,
Lo contrario de la modestia muchas veces genera vanagloria, ¿no? Entonces, cuando yo no soy modesto, normalmente hablo de mí, me centro en mí, me visto súper chévere para que me vean bonito a mí, hago cosas súper chéveres para que me vean. Entonces, o sea, genero pues como que siempre se trata de mí, ¿no? La modestia más bien vive este espíritu que menciona Santo Domingo de Guzmán, ¿no? Hablar de Dios, hablar solo de Dios y con Dios, ¿no? Entonces, o sea, en las realidades que vivimos, vivimos una vida verdaderamente cristiana, ¿no? Entonces estamos enfocados en el otro, eh, nos vestimos con modestia, ¿no? O sea, sin necesidad de resaltar mucho, pero tampoco, o sea, ser modesto no implica, pues, no sé, ¿no? Por ejemplo, vestirse feo, ¿no? Porque eso tampoco daría gloria a Dios, ¿no? O sea, si Dios es bello, pero es modestamente bello, entonces nosotros también deberíamos imitar esta realidad. Entonces, esta modestia se vive en el vestir, en el comer, y en general, pues en todas las realidades de la vida, ¿no? En el hablar también, ¿no? No soy excesivo, ni pues digo palabras fuera de lugar, ¿no? Hirientes y que no tienen ninguna necesidad de decirlas. Normalmente las decimos pues para sonar chévere o para generar mayor fuerza en un punto que se puede generar mayor fuerza sin necesidad de decir esta clase de palabras. La paciencia, que una vez más es mencionada aquí, bueno, no vamos a profundizar en ella, pero creo que ya la mencionamos. La paz, ¿no? Que es fruto del Espíritu Santo, es una paz interior, es una calma del corazón, ¿no? Es un corazón libre, ¿no? Y esta paz interior también se transmite, ¿no? Se transmite pues en la mirada, en la sonrisa, en el interactuar, en la ternura, y que de alguna forma se transmite también a través de los demás frutos del Espíritu Santo. Entonces, una paz para mí que me viene de Dios, ¿no? Es una gracia, pero también es una paz que debo transmitir a los demás. La caridad, una vez más mencionada aquí, no vamos a profundizar en ella. La castidad, ¿no? En cuanto, que también una vez más se menciona aquí, eh, en cuanto a la vivencia de una sexualidad plena, ¿no? No es el ejercicio de no sexualidad, como a veces piensan unos, ¿no? Que eso sería una especie de abstinencia, sino más bien de la sexualidad plena, entendiendo que la sexualidad es el ejercicio pleno del amor, ¿no? La sexualidad no solo la vivo en un acto sexual en cuanto al sexo, ¿no? La sexualidad la vivo en todo el ejercicio de mi esfuerzo de amor, ¿no? Cuando voy hacia ti y busco y te abrazo y te amo y te miro, también estoy viendo mi sexualidad, ¿no? Por eso es que los religiosos, los sacerdotes, las religiosas, también viven su sexualidad, ¿no? Solo que no la viven, pues, fuera del celibato. Ellos, ellas viven el celibato, ¿no? Entonces, la sexualidad se sigue viviendo, pero en un orden particular dentro de la castidad. La mansedumbre, que sobre todo se vive ante el odio, ¿no? Ante aquellos que critican a la iglesia, que le desean mal. Entonces, la mansedumbre se vive, pues, en la compasión, en la dulzura, en la ternura, frente a aquellos que nos odian, pero también hablando de forma asertiva, ¿no? O sea, decir lo que se tiene que decir con verdad, pero con ternura, ¿no? No como si les estuviésemos tirando una Biblia, sino con caridad, ¿no? Entonces, en eso se vive este corazón manso y humilde, ¿no? Como el del Señor. La perseverancia que está relacionada con la fortaleza, una vez más mencionada aquí, ¿no? Creo que es la tercera vez que se menciona. La templanza, una vez más mencionada, que está relacionada con el autocontrol. La bondad, ¿no? Que está muy relacionada con la caridad también en cuanto al cariño, en el cuidado, en la salida hacia el otro. Eh, es una forma de generosidad también, ¿no? Generosidad con mi tiempo, generosidad con mis bienes, en general en mi dar, ¿no? En mi dar, en mi cuidar del otro, en mi cariño, etc. La fe, porque la fe es también un don de Dios, no solo se cría pues por medio de la formación, sino que también crece en la medida en la que Dios nos ayuda a que crezca también. Pero es un crecimiento en la confianza en Dios, ¿no? Que sobre todo se pone pues, no valga la redundancia, se pone a prueba en la prueba, ¿no? Porque nosotros decimos, sí, Señor, yo tengo fe, ¿no? Y de ahí mañana pierdo el trabajo y le digo, Señor, ¿por qué no me amas? Entonces la fe se mantiene constante sin importar la vivencia que nos toque vivir. Esa es la verdadera fe. El gozo, que también es pues la alegría, ¿no? Esta felicidad. O sea, por eso es que el verdadero apóstol de Dios
el verdadero santo no es una persona así, triste, ¿no? Como que, la vida no vale nada, ¿por qué tengo que ayudar? Entonces, no, ¿no? Más bien vive un gozo que además tiene una fuente sobrenatural, ¿no? Que es un gozo que proviene de una vida íntima, ¿no? Este gozo viene sobre todo de la piedad, ¿no? De esta felicidad de saber que Dios nos ama, ¿no? Que no es un concepto, ¿no? Sino más bien una vivencia real, ¿no? Así como sé, por ejemplo, no sé, pues, ¿no? Que mis padres me aman, que podría saber que mi esposa me ama. Entonces, así de la misma forma entiendo y siento que Dios me ama. Entonces, por eso es que siento este gozo. Y el gozo se comparte, ¿no? La alegría se lleva a todas partes. Y finalmente, la benignidad, ¿no? Que está muy relacionada con la ternura, ¿no? Con una dulzura particular en nuestro obrar, ¿no? Que es pues muy propia de Dios, ¿no? Es aquel que es bueno, ¿no? La benignidad, benigno, no viene de bueno, ¿no? Entonces, aquel que es bueno siempre, aquel que es tierno siempre, aquel que es así, eh, que lleva la paz, ¿no? En su ser bueno, en su ternura, en su comprensión, en su cariño, que es como que con sus palabras, con su forma de verte, te abraza, te ama. Entonces, cuando experimentas eso de parte de alguien y cuando tú se lo das a alguien, es pues un fruto del Espíritu Santo. Entonces, aquí hemos terminado ya de ver todas las realidades de las fuentes del pecado y un poco sobre el tema de las virtudes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que deseamos aquí? Renunciar al pecado, ¿no? Sobre todo el pecado mortal, dentro de los 10 mandamientos, al pecado venial también, al pecado venial deliberado, ¿no? Aquel pecado que cometo pues conscientemente, porque a veces pecamos también sin conciencia o con menor conciencia o menor control, y renunciar a toda esta vida de pecado para pasar pues una vida de virtud, ¿no? Una vida de entrega, de justicia, de amor, y de caridad pues en todos los frutos que estamos viendo aquí. Es ahí donde se da pues la vida de virtud heroica, ¿no? Entonces, si alguna vez ya tienen esta pregunta, ¿no? ¿Cómo hago para ser santo? Pues trato de vivir estas realidades, ¿no? Son muchas ya, si de repente trata, o sea, comienza con una, ¿no? De hecho, comienza identificando cuál es tu pecado predominante, ¿no? El pecado contra el que más luchas, allá es este, ¿no? Entonces, ¿cuál es la virtud contraria? Allá es, ¿no? El pecado X, la virtud contraria es la virtud Y, entonces profundizo en esta virtud y de hecho, pues hay una forma de profundizar en esto que se llama el plan de vida personal, ¿no? Muy propuesto, de hecho, por San Ignacio también por la escuela de los carmelitas, ¿no? Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Santa Teresita del Niño Jesús. Y pues esta forma de vida, del plan de vida personal, ¿no? Implica pues concentrarse de hecho, Santa Teresa de Jesús, si no me equivoco, es aquella que durante todo un año se concentraba en el ejercicio de una sola virtud, ¿no? O sea, no quiere decir que no practicara las demás, sino que profundizaba solo en una y así hacía cada año, y en el pasar de 10 años ya había como que conquistado en gran medida 10 virtudes, ¿no? Entonces, ese es, por ejemplo, un gran ejercicio, ¿no? Identificar en qué momentos peco, en qué momentos dejo de vivir la virtud, y así sucesivamente. Entonces ya bueno, vamos a terminar este video que debe ser increíblemente extenso. Les pido disculpas por la extensión del tema, pero en realidad pues me parece que es verdaderamente importante. Y bueno, sí, eso. Muchas gracias por escucharnos y cuídense mucho. Les mando un cálido abrazo.